your heart and everything you say. Every pain is gone, careless of your grace. The creation still obeys you so alive. So alive. So alive. The stars are made to worship so alive. The mountains high and so alive. If the oceans roar, your grace is so alive. With everything it takes to lift you high, so alive. If the wind was raised and it's so alive. If the rocks cry out in silence, so alive. If the sun upon our praises still flows shine, and we'll sing again 100 billion salvation. Chase down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion things disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the graves behind you so alive, I can see your heart and everything you've done. Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a un servicio en el que estaremos exaltando el nombre del Señor y venimos con una palabra que ha sido puesta por el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, que hablaremos hoy, una palabra que es muy necesaria en estos tiempos para cada uno de nosotros, porque muchas veces nos sentimos que dudamos, muchas veces nos sentimos que estamos decaídos por las tribulaciones, por las cosas, estamos tan absortos en las cosas que nos rodean que perdemos de vista lo más importante, y lo más importante es tener una comunión, una relación con el Señor. Y en esta noche vamos a alabar su nombre, vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor, elevarlo hasta las alturas y dejar que su Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, nos guíe y que sea su Espíritu Santo el que nos hable. En el nombre poderoso de Cristo vamos a ir alabando y exaltando su nombre. Hello to everyone who is logging in. Tonight will be a powerful night where we will be speaking about Do You Doubt God? That's the title of tonight. And let's just praise God for now and let the worship touch your hearts. Vamos a ir alabándole, exaltándole. Él es el único que merece toda gloria, toda la alabanza. Exáltalo con tu corazón, alábalo con tu corazón, aunque estés callado, pero en tu mente estás orando a Él y exaltando su nombre. I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet.
waiting for change to come, knowing the battle's won, for you will never fail me yet. Promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. Still in your hands, this is my confidence, you never fail. Amén, nunca nos ha fallado, Señor. I know the light won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. I will sing your praise again. Oh, yes, Amén. your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. Still in your hands, this is my confidence, you never fail. Promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you never fail me yet. Padre, te pedimos que esta noche sea solamente tú quien hable, que nos utilices, que ministres, que llegue tu palabra a todos los lugares del mundo, Señor, que seas tú quien esté predicando, que sea todo tu voluntad, Señor. Te pedimos que tu presencia caiga en este lugar, Espíritu Santo, y que tú dirijas este andar y que tú dirijas lo que Sí, pase Señor. en esta noche, Padre, pero que no falte tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Amén. Jesús te rogamos. You're moving mountains. I believe I'll see you do it again. When there was no way, I believe I'll see you do it again. You're moving mountains. I believe I'll see you do it again. When there was no way, and I believe I'll see you do it again. You're moving mountains, and I believe I'll see you do it again. When there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amen. Move mountains tonight, God. Take the lead. Promise still stands. Padre, te pedimos que nos lideres, Señor, que nos guíes tú, Señor, en esta noche, Padre, que sea tu voluntad en este momento. Desciende, que descienda tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, y encienda estas lámparas, Padre, y que ardan fuertes, Señor, que ardan brillantes, Señor, para ti, Padre.
Haz encender en nosotros tu Espíritu Santo, Padre. Ocupa este templo que está completamente dedicado a ti, Señor, y glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Llega a la vida y transfórmala, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Glorifícate en este momento, Señor. Baja, Padre, y escucha el clamor de tu pueblo. Escucha el clamor de tu pueblo que clama a ti en esta hora, Señor. Y te pide humildemente que escuches a los que están aquí, Señor, clamando a ti, exaltando tu nombre, alabándote, Padre. Glorifícate aquí, Señor. Escucha la voz de tus siervos, Padre, que claman a ti constantemente, Señor. Gloria a ti, Padre. Amén, gloria a Dios. Buenas noches a todos los que están conectados. Vemos a Iraida, Efraín, Daniel, Levis, Nana, Yaxeli, la pastora. Tenemos a Nuri, gloria a Dios. Tenemos a Iraida, ya dije. Catherine, bendiciones. María Elena, que siempre está con nosotros, bendiciones. A Rice, a nuestro pastor Abel Díaz, a Irán. Sí, bueno, esos son los que me salen ahorita. Hay varios que se han ido conectando, pero como siempre les decimos que la conexión no nos permite verlos a todos. Igualmente, gloria a Dios que todos los que están conectados. Amén. Es una gran bendición. Pues sí, es una gran bendición estar aquí con todos ustedes. En esta hora vamos a compartir ahora la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Como bien estaba diciendo antes, una palabra que hace mucha falta en estos momentos, que hace mucha falta sobre todo en nuestro caminar como cristianos. Pero por supuesto, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es orar y exaltar su nombre y pedirle que sea su Espíritu Santo el que venga y descienda aquí, porque Él es el que tiene que dar la palabra, no yo. Él es el que tiene que utilizarme y Él es el que tiene que hacerlo todo. Nosotros no somos nada, sencillamente barro en manos del alfarero y que sea Él el que nos moldee según su perfecta y absoluta voluntad. Amén. Así que vamos a orar para darle la bienvenida al único que merece gloria. Padre, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, en este inicio de tu día santo, Padre, exaltando tu nombre, Señor, y dándote la bienvenida, Espíritu Santo. Glorifícate aquí, Señor, en tus hijos que están en este momento alabando y exaltando y haciendo tu obra, Padre, la obra que tú nos has llamado a que nosotros debemos hacer, Señor, predicando tu evangelio, Padre, y predicando la palabra, Señor. Danos la sabiduría que le diste a Salomón para poder escudriñar tu palabra, aprender de tus escrituras, Señor, aprender de toda la palabra santa que tú nos has dejado, Señor, y poder transmitir lo que tú quieres que nosotros transmitamos, Padre. No permitas que nada de lo que salga en nuestras bocas, Señor, sea producto de nuestra propia carne, Señor, sino que todo sea en el Espíritu y tu Espíritu Santo el que lo guíe, Señor. Glorifícate aquí en este momento, Padre, y úsanos conforme a tu voluntad, Padre. Nosotros sencillamente estamos en tus manos, Señor, y te damos completamente la bienvenida, Padre. Glorificando tu nombre estamos aquí, Señor, completamente arrodillados delante de ti, con nuestro corazón humilde y quebrantado, para que tu gloria descienda sobre nosotros, Señor, y descienda tu Espíritu Santo con ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, Señor. Glorifícate aquí y muévete conforme a tu voluntad. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Qué hago? ¿Traduzco? No, ahora en inglés también, bebé. Pero lo que te haga sentir el Señor, no traduzca. Bueno, Heavenly Father, we come into your presence asking that tonight it is you who takes the wheel, that tonight it is you who takes the throne, that tonight you are the King. Well, not only tonight, but all the time, Father. Amén. And we pray that tonight's word just touches everyone who is in, that it is not a coincidence, that they don't just shut this down, but that it comes and it touches their heart and transforms them for the better of you, God. In the name of Jesus, amen. Amén. Bueno, ahora vamos a ir dándole la bienvenida al Espíritu Santo y vamos a empezar a hablar sobre la palabra que ha puesto el Señor en nuestros corazones, que por supuesto mi bella esposa ayer orando en un ayuno, el Señor le hizo sentir esta palabra, y es una palabra en la que nos da testimonio de cómo muchas veces nosotros formamos parte de esa, como el pueblo de Dios, muchas veces nosotros tendemos a no creer a Dios. Tendemos a dudar de lo que Él puede hacer. Cuando vemos que las cosas son muy abrumadoras, nos caemos abajo y empezamos a dudar. No, pero esto no lo veo venir. Porque el problema es que cuando estás en un túnel y el túnel es muy largo y todo está oscuro, no ves el final
pero si sigues avanzando vas a ver que sí hay un final y vas a volver a ver la luz del día. Asimismo pasa con los problemas y las tribulaciones. Muchas veces no vemos el final de ese túnel. Muchas veces no vemos cuándo se va a acabar hasta que el Señor hace su obra y nos muestra por qué es que hemos pasado por ese proceso. Porque una vez que se acaba ese proceso, cumple con un propósito que tenía preparado para el final. Amén, gloria a Dios. Bueno, tonight we will be speaking about something that God put in my heart yesterday when I was in a fast. And it is about basically, do we doubt God? Because many times the people of God, including us, but in the Bible, a lot of them, when God was about to do something, when God had a purpose in their life, when God was going to transform or just literally just fulfill a promise, it seemed that the people of God, every time they doubted God, and every time there were trials, they would one step front and then they would take 3 steps back. Amén. From literally just doubting God. Entonces vamos sin más preámbulos a leer la palabra del Señor. La palabra de Dios en Éxodos, capítulo 5, el capítulo completo. Oh, por supuesto. Bueno, en resumen, para que estén situados en el contexto en el que este versículo estaba pasando. Esto es, el Señor acaba de llamar a Moisés, se le acaba de presentar en la zarza ardiente, y le envía como libertador a Egipto. Y al llegar ahí, utilizando también a su hermano Aarón, van ante la presencia del faraón para pedirle que su pueblo vaya a adorar a Jehová 3 días al desierto. ¿Qué pasa? Que esto es algo que toma por sorpresa al faraón y es algo que el faraón no está dispuesto a hacer. En la propia palabra dice que se le endureció el corazón al faraón y no permitía salir a su pueblo. Aquí todo el pueblo de Israel ha estado más de 400 años en esclavitud, adaptados a un trabajo en el que no veían el final. Muchos perdieron la fe hasta que hicieron el clamor, pero incluso después del clamor e incluso después de este versículo, cuando se empiezan a ver la mano poderosa de Dios actuando en contra del faraón, incluso los propios hijos de Israel dudaban, como mismo dudaba el faraón, para que vean las dos partes. No solo era el faraón el que dudaba del poder de Dios, sino también su propio pueblo. Amén. Y así es como pasa hoy en día, nada ha cambiado desde esa época en la que Faraón y Moisés se enfrentaron. Entonces, ya que estamos situados, bueno, sí, explícate también ahora en inglés. Bueno, what we will be speaking about tonight is basically Moses. Well, God chose Moses to be the one that would set his people free from slavery. Before they were about to be set free, obstacles came in the way. And one of the obstacles was when Moses had to talk to the Pharaoh, which was the king of Egypt, and tell him that before they were set free, they were supposed to go 3 days and offer sacrifices to God. And for that to happen, even his own people doubted him because of the obstacles that came throughout the way. And they were honestly even upset with Moses for doing what God has told him to do. And that's crazy. Bueno, así dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Éxodos. Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo.
como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacía antes, y no la disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávense la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, ya no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba la paja. Wow. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondéis: estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habréis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles esto: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, la parte más importante de este capítulo, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Gloria a Dios, a la palabra de Dios. Amén. No, da una explicación. Oh. ¿No vas a leerlo primero en inglés? Para ya después... Okay, so we're going to read Exodus 5, and it says, bricks without straw. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, this is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness. Pharaoh said, who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go. Then they said, the Lord of the Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plagues or with the sword. But the king of Egypt said, Moses and Aaron, what are you taking the people away from their labor? Get back to your work. Then Pharaoh said, look, the people of the land are now numerous, and you are stopping them from working. That same day, the Pharaoh gave this order to his slave drivers and overseers in charge of the people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw, but require them to make the same amount of bricks as before. Don't reduce the quota. They are lazy. That is why they are crying out, let us go and sacrifice to our God. And then to go forward from this word, we're going to go to the end where it says, the Israelites overseas realized that they were in trouble when they were told, you are not to reduce the number of bricks required of you for each day. When they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them. And they said, may the Lord look on you and judge you. You have made us obnoxious to Pharaoh and his official, and have put a sword in their labor to kill us, in their hand to kill us. Wow, amen. Amén. Amén. Pues la palabra de Dios en este momento nos está enseñando que incluso cuando el Señor respondió al clamor de Egipto, o sea, al clamor de Israel, al clamor de los hijos de Israel, y vio la aflicción de su pueblo en Egipto, y envió al libertador que por lo que tantos años habían llorado el pueblo de Israel, y cuando se ve que el Señor está cumpliendo la promesa que le hizo a Jacob,
a Abraham y a Isaac, el pueblo sigue dudando. Y esta duda se presenta cuando la tribulación empieza a hacerse más notoria. Antes estaban adaptados a un trabajo extenuante, pero ahora el Señor envía a su libertador y está cumpliendo, y Moisés y Aarón están cumpliendo con la voluntad de Dios. Y van delante de Faraón y le piden que libere a su pueblo. ¿Vas introduciendo? Okay, so what had happened was that they were used to slavery and they were used to working a certain amount of time and a certain amount of jobs throughout the day. It was hard work. But now, when Moses and Aaron do God's will and speak to the Pharaoh, which is the king of Egypt, now the labor and the work is triplified and harder, and they're supposed to make the same amount of bricks as before. But now they have to get their own straw. It's like they have to get their own materials, and now they have to do the same amount of work and working twice as hard, maybe even triplified. And they were also getting beaten as they were doing this. So I understand the pain that they must have felt also. El caso es que la tribulación se hizo más extenuante cuando el faraón, como represalia a la palabra de Dios a través de Moisés y Aarón, inflige aún más daño en el pueblo de Israel, haciéndoles que ellos se fabriquen no solo los ladrillos, sino que tienen que buscar el material necesario para la fabricación del ladrillo. So, tienen ahora que caminar y trabajar el doble, pero esto todo es parte de un plan, todo esto es parte del proceso por el que tenía que pasar el pueblo de Israel. Habían estado ahí más de 400 años, en realidad iban a ser 400 años, estuvieron más porque se olvidaron de clamar a Dios. Solo cuando clamaron a Dios es que el Señor inclinó su oído y los escuchó y vino al rescate del pueblo de Israel. Pero incluso cuando ya se están dando a conocer todas las profecías que se habían dado de que el Señor iba a enviar un libertador y iba a sacar a su pueblo de Israel a Canaán, a la tierra prometida, ellos seguían sin creer esto. Y esto se hace muy notorio, sobre todo cuando se encuentran aquí los hijos de Israel con Moisés y Aarón, que están saliendo de la presencia de Faraón y le dicen: tú nos has hecho abominables ante la mirada del Faraón, porque tú, por hacer esto, ahora él nos está castigando y estamos en esta tribulación. Mejor vivíamos antes, que no estábamos pasando por esta tribulación, trabajábamos sí, pero no estábamos en esta situación, porque a ellos les faltaba la fe, les faltaba la fe para ver lo que venía después, la condición de lo que no se ve. Eso es lo que les faltaba a ellos. Ellos estaban viendo la hora, pero no estaban viendo lo que pasaba después. Y a eso le pasó al pueblo de Israel, no solo en esta ocasión. Cuando cruzaron el Mar Rojo también les pasó que querían virar para atrás para Egipto de nuevo. Mejor vivíamos en Egipto y no pasábamos este trabajo aquí en el desierto. Así mismo pasó incluso cuando estaban en Canaán. Así mismo pasó cuando el pueblo de Dios ahora mismo en estos tiempos, cuando ven que están pasando por una tribulación, les falta la confianza en Dios para seguir adelante y para poder cambiar su actitud con respecto a lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Es un proceso, todo es parte de un proceso y debemos aceptarlo conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros. Nosotros somos meros hombres. Recuerden que todas las cosas que hagamos, si son para alabar a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Todos los que aman al Señor, todas las cosas les obrarán para bien. Sencillamente debemos ir y poner todas nuestras cargas en el Señor y Él se encargará de hacernos descansar. Nuestro yugo es muy pesado, pero el de Él es ligero. Asimismo, venimos ante su presencia y Él nos da su yugo que es ligero y que no tiene ningún tipo de peso. Pero en esta ocasión, como mismo le pasaba a los hijos de Israel, nos pasa hoy a todos. A mí también, a mi esposa. Muchas veces nos sentimos abrumados, angustiados por todo lo que pasa alrededor de nosotros y por toda la tribulación que estamos pasando, que perdemos de objetivo que el Señor está al control. Asimismo, como cuando estaba el control de la tormenta, cuando estaban todos los apóstoles reunidos en el bote y pensaban que se iban a hundir, el Señor estaba al control en esa situación. Y con un sencillo gesto de la mano se calmó la tempestad. Asimismo, el Señor puede cambiar fácilmente nuestra situación. Sencillamente tenemos que tener fe. Recuerda que con un pequeño pedacito de fe, solo con un poquito de fe, podemos hacer que una montaña se mueva. Siempre que creamos en nuestro corazón que se puede, se podrá. Siempre que creamos al Señor con todo nuestro corazón,
y conforme a su voluntad las cosas se harán. Porque sencillamente el Señor es el Señor de lo imposible y solo Él puede hacer las cosas que a nuestro parecer nos resultarían imposibles. Continúa. Amén. Bueno, yo también quería añadir que hay dos puntos muy importantes en esta palabra que estamos viendo, y es que el faraón dijo claramente: yo no creo en Jehová, yo no tengo por qué seguir lo que él dice. Ya el faraón simplemente no creía en Dios, ellos tenían sus ídolos y él creía en sus ídolos y le eran fieles a los ídolos. Ellos sí le daban sus sacrificios y básicamente obedientes a ellos, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Israel sí creía en Dios y aún así no creía en lo que estaba sucediendo. Ellos decían: sí, hay un Dios, existe, es el Dios sin nombre, creemos en Él y lo respetamos, no decimos su nombre y nosotros somos fieles y esto, pero no creían en Dios. ¿Y qué es creer en Dios si no tenemos fe? Y lo más triste es que dudaban de Él. Y por eso quiero hacer esta pregunta: ¿ustedes dudan del Señor cuando saben que Él les hizo una promesa en su vida, pero están pasando por dificultades? Las dificultades son partes del proceso. Recuerden que en el mismo Jesús no creía a su pueblo. Entonces, cuando Dios nos llama, cuando Dios pone un propósito en nuestras vidas, no es para que estemos viviendo felices, sino constantemente nuestra fe es probada y tenemos que aprender a pasar los trials, las tribulaciones, confiando en la palabra y confiando en que Dios nos va a librar. El faraón tuvo que pasar 10 plagas y aún así no creyó. Y por eso tuvo esas consecuencias. Y el pueblo de Dios, aun cuando pasaba, se quejaba. O sea, sí creían en Dios, pero estaban constantemente quejándose. Cuando nosotros tenemos que pasar las tribulaciones, cuando más tenemos que decir gloria a Dios. Amén. Estamos en el camino correcto, tenemos un propósito y se va a cumplir. Porque Amén. Si no, créeme que estuviéramos muy felices sin hacer absolutamente nada y el diablo no tiene por qué atacar ni por qué mentir. También hay aquí muy específicamente que dice: el faraón no crea en esas mentiras. Yo no quiero que mi pueblo crea esas mentiras. Ese es el mismo diablo mentiroso diciendo: no quiero que la gente de Dios, no quiero que su pueblo crea en él. Entonces, ellos estaban trabajando ya difícilmente y ya estaban pasando problemas. Y después, cuando ya vino la promesa, cuando ya vino el que los iba a libertar, se les triplica el trabajo, tienen que ir a buscar su propio material y tener que trabajar el doble y tener que ser hasta dados con ¿miren? Latigados. Tienen que ser hasta dados con latigazos y es normal que se sientan mal, pero fueron hasta decirle a los escogidos del Señor, a decirles que Jehová estaba irado con ellos y que los iba a juzgar porque fueron a enfrentarse al faraón. Es básicamente, si veo en sinónimo, como que le están diciendo: porque te enfrentaste al diablo, Dios está enfadado contigo. No, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, nuestras mismas personas, las mismas personas que Dios pone en nuestro camino para que nosotros guiemos o apacentar las ovejas, como le dijo el Señor a Pedro, esas mismas personas van a dudar de nosotros y nos van a juzgar y nos van a hacer daño aún sin ellos darse cuenta. Y la razón del por qué es porque simplemente dudan de Dios, no dudan de ti, dudan de Dios y dudan del propósito que Dios va a hacer en nuestras vidas y en sus propias vidas. Quienes tenemos que dejarnos ser guiados somos nosotros. Quienes tenemos que confiar en Dios somos nosotros y no juzgar a lo que está haciendo el Señor, sino confiar en el Señor. Amén. Amén. Perdón, es que ayer me habló mucho esta palabra y me extendí un poco. But basically, what I just said is that when the Pharaoh decided to tripify the work, then they had to make their own bricks and find their straw to make the bricks and make everything that they were supposed to do. They were beaten and they were tortured and they were being hurt. And then what they did, instead of trusting God, instead of going on their knees, instead of seeing that God had already called Moses, who was going to set them free, what they went and did was go to Moses and Aaron and tell them that God was going to judge them for going to the Pharaoh and basically confronting him. But the Pharaoh didn't even believe in God, and the people that believed in God didn't believe in the people that God chose. And that is insane.
Because sometimes God put people in our hearts, and those same people are going to let us down, and they're not going to realize what God is going to do in our lives or in even their life. So our faith is continuously going to be tested, and tribulations are going to come. And what we have to do is continue walking in faith and walking to see the purpose later on. But it's not in our time, but in God's time. Amén. Estoy aquí Toma, haciendo toma triple uno. trabajo. Toma agua, toma. Pues así mismo, como dice la palabra, nosotros debemos estar completamente confiando en el Señor, porque dos cosas, como siempre decimos, hay dos cosas diferentes. Una es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios, creer en sus promesas y en lo que va a hacer en nuestras vidas. Lo que pasa es que tendemos a estar completamente absortos por lo que nos pasa a nuestro alrededor y perdemos de vista lo más importante que es el Señor. Recuerden que la noche es más oscura justo antes de amanecer. Las cosas se van a poner muy difíciles justo al final. Es cuando el enemigo más va a atacarte, es cuando el enemigo más va a intentar hacerte caer, es cuando el enemigo va a más tentarte, porque sabes que estás a esto de conseguir la bendición de Dios y no lo quieres. La batalla va a ser más difícil. Recuerden que las batallas cuando empiezan no son igual que cuando terminan. Las batallas al principio empiezan lentamente, pero después se van volviendo cada vez más fuertes. Asimismo pasa con el enemigo, es una batalla espiritual constante que debemos estar librando y que si no estamos agarrados completamente del Señor y están fortalecidos en la fe, no podremos vencer, no podremos ganar. Recuerde que tenemos el escudo de la fe, parte de la armadura divina que estaba hablando Pablo cuando estaba siendo tocado por el Espíritu Santo. Sin ese escudo que nos protege de los dardos del enemigo y de todas las mentiras que él nos lanza, nosotros terminamos creyéndole al diablo y terminamos creyendo que no vamos a salir de la tribulación y que no vamos a superar el problema y que no vamos a seguir adelante y que no vamos a poder superarnos a nosotros mismos y que no vamos a hacer la voluntad de Dios y que no somos conformes a los ojos de Dios y que no somos conformes a lo que quiere Dios en nuestras vidas y que nunca vamos a lograr el propósito de Dios. Todas y cada una de esas mentiras son dardos que el enemigo nos lanza constantemente y que si no tenemos el escudo de la fe para protegernos de esos dardos, no podremos seguir adelante en la función que el Señor nos ha llevado y nos ha encomendado. Con ese escudo nos vamos protegiendo porque esa es la fe que nosotros tenemos para poder decir: diablo, me estás mintiendo con esto, me estás mintiendo con esto, me estás mintiendo con esto. Yo creo en un Dios que dice la verdad, yo creo en un Dios justo, yo creo en un Dios poderoso y misericordioso que me perdonó, que murió por mí hace más de 2000 años y que me levantó y que me está guiando en este momento, y no voy a creer ninguna de tus mentiras y me voy a levantar en el nombre poderoso de Jesús, porque 7 veces cae el justo y 8 veces lo levanta el Señor. Y si tengo mi fe en el Señor y si tengo mi confianza puesta en Él, yo sé que nada me pasará en esta vida que no sea recompensado por Él una vez que esté en gloria con Él. Y eso es lo que debemos siempre ver, estar siempre correctos con Él y con la voluntad del Señor y estar completamente agarrados de Él con ese escudo bien ceñido para poder vencer la batalla, la buena batalla del Evangelio. Y cada día debemos luchar en esas tribulaciones que tenemos, en esas tribulaciones, y no dejarnos llevar, porque muchas veces, es verdad, nos sentimos tan abrumados por las batallas que empezamos a cuestionar y decir: Padre, no veo la salida, Padre, ayúdame. Pero eso es lo que consiste la fe. Amén. Venir ante Él con nuestras cargas, dárselas y decirle: Señor, guíame tú, Padre, ayúdame tú, Señor, toma las riendas de mi vida, Señor, no me permitas caer y quedarme aquí en el piso, Señor. Amén. Levántame y restáurame, Señor. Amén. Que haga yo tu voluntad y no la mía, Padre, y que sea tu Espíritu Santo el que me guíe y no yo, Señor. Que cada decisión que yo tome en mi vida no sea producto de mis propias decisiones, sino de las decisiones que tú quieres que yo tome, Señor. Que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras en mi vida, Padre. Y cada vez que hacemos esto, con fe en nuestro corazón, conscientes de lo que el Señor nos ha prometido, va a ser algo que se va a cumplir, que algo que, porque Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él lo que dice se cumple. Él es el único que dice la verdad de lo que se va a cumplir. Él es el único que sabe lo que va a pasar en tu futuro. Él es el único que sabe lo que tú eres capaz de hacer. Él es el único que sabe lo que somos capaces de hacer. Él ve lo mejor que nosotros. Recuerda que creó hasta el último pelo de nuestras cabezas. Él creó cada célula de nuestro cuerpo. Él creó cada parte de nuestro cuerpo, cada centímetro lo diseñó conforme a su voluntad.
conforme a lo que Él creyó correcto. Nos puso cada uno de los dones, nos puso cada uno de los talentos, nos puso cada cosa que Él creía que nosotros necesitaríamos para llegar a esa persona que Él quiere que nosotros seamos en un momento determinado. Pero no llegaremos a ser esa persona si no tenemos la fe que hace falta para llegar a ser eso. ¿Tú crees que Abraham pensaba que iba a ser el hombre que fue si el Señor no le hubiera dado la fe que necesitaba? Si él no hubiese tenido la fe para creer al Señor. Claro que no. O Moisés era sencillamente un pastor de ovejas. Si el Señor no lo hubiera llamado, si el Señor no le hubiera puesto la fe, que esa fe que él necesitaba para enfrentarse a Faraón, él no hubiera sido el tan grande hombre de Dios que fue. Y así mismo pasa con cada una de las personas que hay presentes en la Biblia. Y así mismo pasa con cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Si nosotros no estamos agarrados del Señor y confiamos plenamente en Él, si nuestra confianza no está en Jehová, que creó los cielos y la tierra, ¿en quién está? En nosotros mismos. Si nosotros por nuestra fuerza, como dice Pablo, no podemos hacer nada. Nada puedo yo por mis propias fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo no puedo, el Señor sí puede. Si yo no puedo hacer algo, déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor y que sea Él el que se ocupe. Y cuando Él se ocupa de las cosas, cuando Él toma las riendas de la vida, las cosas cambian. Pueden venir las tribulaciones que venga, puedo estar tirado en el piso, puedo estar completamente rodeado de la peor situación del mundo, pero si tengo al Señor lo tengo todo. Porque los apóstoles no tenían nada material, no tenían nada. Y muchos hermanos cristianos hoy en día también están en la más profunda y mísera situación, pero tienen gozo en su corazón porque tienen a Jehová de los ejércitos de su lado. Si tenemos al Señor, tenemos todo. Si tenemos al Señor en nuestro corazón y tenemos la fe para seguir adelante, lo vamos a tener todo. Eso es lo que le faltó y lo que nos falta muchas veces a cada uno de nosotros cuando estamos en esas situaciones. Que vemos como el pueblo de Israel, mira que nos has hecho abominable ante los ojos de Faraón. Así mismo venimos nosotros viniéndole y reclamándole al propio Señor. Venimos delante de Él y decimos, Señor, mira esta situación en la que estoy. ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué me dejas aquí caído? ¿Por qué ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué he hecho para estar en esta situación? No, es que nosotros no merecemos nada. No merecemos nada. Amén. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que somos capaces solo por la misericordia del Señor. Sin Él, nosotros no podemos hacer nada. Sin Él no tendríamos nada. Sin Él no tendríamos ni siquiera propósito en esta vida. Amén. Por eso, cuando venimos completamente delante de Él, confiando en Él y sabiendo que las cosas que Él dice se cumplirán, hermano, todo obra para bien. Todas las cosas obran para bien, porque todo se hace conforme a la voluntad de Dios correctamente y con orden en nuestras vidas. Y cuando eso pasa así, cuando estamos agarrados del Señor, el gozo del Señor no nos abandona. Y podemos estar pasando por la tribulación, pero venimos con nuestra espada de la verdad, que es aquí la que tenemos aquí en nuestros momentos de debilidad. Venimos con el escudo de la fe, venimos con la armadura completa del Señor, la armadura completa divina del Señor. Y no hay enemigo que pueda resistirse al poder de Dios en nosotros. Amén. Recuerda que el Señor nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, para hacer su voluntad. Y cuando hacemos todas estas cosas en su nombre, cuando sabemos y tenemos la convicción en nuestros corazones de lo que esta tribulación es solamente pasajera, como mismo fue la tribulación del león en el caso de David, como mismo fue la tribulación del gigante en el caso de David, como mismo fue la tribulación en el foso de los leones en el caso de Daniel, como mismo fue la tribulación de los 40 años del desierto como Moisés, como mismo fue la tribulación de los años que pasó José en la cárcel, como mismo pasaron cada uno de estos ejemplos que nos ha dejado el Señor, para que en cada situación en la que estamos tengamos a alguien a quien mirar y decir, estoy en este momento pasando por esta situación, pero no soy el único que pasa por esta situación. Aquí hay David pasó por esta situación, José pasó por esta situación y no se dejó caer, no se dejó derrumbar, porque su fe era tan fuerte como un roble, era tan fuerte como una piedra, y la roca de mi salvación es Jehová. Yo estoy sobre la roca, y si estoy sobre la roca,
hallo salvación, hallo la fe que necesito para poder vencer a todos los enemigos que están lanzando contra mí. No importa lo que venga contra mí, si tengo el escudo de la fe, puedo con todo. Amén. Y así debemos en cada momento. Si nos sentimos en debilidad, si nos sentimos que no podemos más, sencillamente estirarte al piso, coger la palabra de Dios y empezar a orar y pedirle: Señor, quita de mí todo lo que sobre y deja en mí lo único que necesito. Lo único que necesito es tu presencia. Amén. Y con tu presencia podré vencer todos los obstáculos. Amén, amén, amén. Creo que me extendí ya un poco. No importa. Gloria a Dios, a la palabra de Dios, que su Amén. Espíritu Santo se siga moviendo aquí esta noche. Amén, gloria a Dios. También quería dar un punto, y que es cuando el Señor llamó a Moisés y le dijo que él iba a ser quien libraría a su pueblo. Moisés le dijo: escoge a otra persona. Y después Dios se lo vuelve a repetir. Y después le dice: pero yo tengo dificultad al hablar. Y después la tercera vez dice que Jehová, se enfadó y le dijo: yo enviaré a Aarón. Ahora empieza a caminar. Vamos a cumplir el propósito. Recuerda, cuando estás dudando, no estás dudando de ti mismo, estás dudando de Dios. Si Dios te escogió, ¿quién eres tú para dudar de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y si tú no lo permites, y si tú no lo dejas, o Dios va a cumplir el propósito, te guste o no, o a las buenas o a las malas, o Dios escogerá a otra persona. Amén. Porque cuando Moisés estaba haciendo las cosas bien y estaba caminando y estaba yendo a Canaán, después cuando se airó, Dios hizo el propósito, pero después cambió y puso a José. José no, Joseph, No. no. Ay, sorry, se me confundió. Josué. Puso a Joshua, puso a Josué a que llegara a Canaán. Eso es un muy buen punto. El Señor, el propósito con Moisés es que él de verdad guiara al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. Pero todos sabemos que no pasó así. ¿Por qué? Porque en un momento de debilidad, el hombre más manso sobre la tierra, como lo dice la palabra, perdió la paciencia con el pueblo de Israel. Bueno, tenía mucha más paciencia que cualquiera de nosotros, Sí. pero perdió la paciencia en un momentito de debilidad que puso en entredicho y desobedeció al Señor, cuando el Señor fue muy claro con lo que con lo que Moisés y Aarón tenían que hacer. Por ese pequeño fallo, perdió completamente el propósito por el que había sido llamado, que era llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Así mismo pasa. Si dudas del Señor, puede que ese tren salga y nunca más regrese. El Señor no va a parar su obra por ti y por ninguno de nosotros. Su palabra tiene que cumplirse, su obra tiene que seguir a donde sea, tiene que llegar a donde tenga que llegar. Y si no te utiliza a ti, utilizará una piedra, utilizará un perro, utilizará a un gato, utilizará lo que sea para que se transmita su mensaje. Nosotros no somos indispensables, nadie aquí es indispensable. El único indispensable es el Señor. Es el único sin el cual no podemos vivir y el único que necesitamos en nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros podemos ser completamente desechables. Si total, nosotros somos barro, nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Eso es lo que somos nosotros. El Señor, por su infinita misericordia, nos ha hecho semejantes a Él y nos hará más semejantes a Él una vez que estemos en gloria con Él. Amén. So, si el Señor te escogió, si tú sabes que Dios, porque dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos, si el Señor te escogió como al pueblo de Israel, como a Moisés, como a Josué, como a José, si Dios te ha dado el honor de ser escogido, no dejes que el propósito se vaya de tu vida. Amén. No sigas en pecado, no sigas dudando de Dios, no estás dudando de ti, estás dudando de Dios, porque Dios es perfecto y Él escoge a quien quiera escoger. Amén. Entonces, si el Señor te escogió, no dudes, no mires hacia los lados, no permitas que el diablo te mienta ni se apodere de tu vida, ni dejes que te sea placer este mundo. Cuando estás en este mundo siendo aplecidos, cuando te da placer el mundo, no estás con Dios, no puedes estar con el Señor, o eres caliente o eres frío,
no puedes ser tibio porque te vomitará de tu boca. Entonces mi consejo es, si el Señor te ha escogido, si el Señor te ha llamado varias veces, si Él sigue clamando a tu puerta, si tú no se la abres o si simplemente tú estás dudando de Él, no lo hagas porque el Señor va a cumplir el propósito contigo o sin ti, o a las buenas o a las malas, pero cuando Dios escoge como escogió a Sansón, Él hizo el propósito, pero hasta ciego se quedó. Entonces no hagamos eso, vamos a darle gloria al Señor y seguir adelante y hacer lo que Él nos llamó a hacer desde el minuto, el instante que Él nos llamó. Y si hemos cometido errores como hacemos todos, nosotros dos, los pastores, la iglesia Hope, todos cometemos errores, aquí nadie es perfecto, pero ¿sabes qué? Recoja su cruz, pida perdón, ¿sabe? Aguante las consecuencias porque todo pecado tiene consecuencias, pero el Señor te va a perdonar, pero sigue adelante haciendo la voluntad, no continúes en el pecado, no continúes en simplemente las cosas de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, y si Dios nos escogió en este mundo, gloria a Dios, porque algún día cuando lleguemos a su presencia, queremos que nos diga, estoy orgulloso de ti, traíste a mi pueblo hacia mí, o yo te pude utilizar. No queremos decir, en el último minuto fue que llegamos a Él. No, queremos decir que desde el vientre de nuestra madre ya éramos escogidos como Él escogió a Jeremías. Y no sé hablar muy bien el español, pero creo que llegué a unos cuantos puntos, ¿no? Igualmente la palabra de hoy era simplemente Éxodo 5, pero el Señor ha terminado hasta con Sansón. Pero Dios es bueno. Ha sido una bendición compartir con ustedes esta palabra y que el Señor se haya movido conforme a su voluntad. Esto es una palabra que muchas veces nosotros olvidamos, la importancia de la fe en la vida del cristiano. Es un tema que muchas veces sobreponemos o muchas veces dejamos de lado porque es lo más difícil que tenemos como cristianos. Es tener esa convicción de lo que no se ve. Es saber que el Señor va a cumplir con lo que prometió. Muchas veces estamos en esa situación porque somos humanos y la carne es débil y nosotros caemos y dudamos y le decimos al Señor, pero yo creo que eso es un poco imposible. ¿Cómo que imposible? El Señor dice, ¿cómo que imposible? Dice, imposible parecía que yo abriera el mar a la mitad y lo abrí. Imposible parecía que yo pudiera hacer caer fuego del cielo y hice caer fuego del cielo. Imposible parecía crear todo lo que tú ves y Él lo creó, sencillamente con hablarlo y pensarlo. Amén. Así que, ¿qué es lo que tú me estás diciendo de que no vamos a creerle al Señor? Yo sé, nosotros somos débiles, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, se supone que el Señor nos cambia. Se supone que el Señor nos transforme y que ahora ya no somos nosotros, más Cristo que vive en nosotros. Y ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu. Nosotros debemos morir más a la carne y estar más en el Espíritu, para que cuando lleguen estos ataques del enemigo, estar fuertes en la roca de nuestra salvación y que ninguno de esos ataques nos pueda penetrar el escudo de nuestra fe, ni quebrantarnos, ni hacernos daño. Una vez que nosotros estamos conectados completamente al Señor y tenemos la fe que necesitamos tener, como la tuvieron Moisés, como la tuvo Moisés en ese momento, que fue a enfrentar al que era el rey más poderoso del mundo en ese momento, y a decirle, deja ir a mi pueblo, porque Jehová así lo ha dicho. Así nosotros también debemos tener esa fe, para decir, el Señor está conmigo, nada temeré, aunque camine por valle de sombra de muerte, porque Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y bueno, queríamos compartir esta palabra con ustedes, nuestros queridos hermanos, y ha sido una bendición, y espero que esta palabra les haya llegado, que el Señor se haya movido aquí conforme a su voluntad. Lo que he dicho, o lo que ha dicho mi esposa, ha sido completamente de parte de Él, ha sido Él el que nos ha utilizado, y ha sido Él el que se ha movido conforme a su voluntad. Muy buenas noches a todos. Vamos a terminar con una oración, por supuesto, dándole las gracias al Espíritu Santo, y que aunque cerremos este servicio, se mantenga su Espíritu Santo con cada uno de nosotros, como siempre dice mi esposa. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por este servicio, Padre, que has puesto aquí, Señor, porque tu Espíritu Santo se ha movido conforme a su voluntad y conforme a lo que tú hayas querido, Señor, porque cada palabra que hemos dicho ha sido conforme a lo que tú quieres que nosotros digamos, Señor, y este mensaje ha sido transmitido de forma directa por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Te agradecemos, Señor, por utilizar
a nosotros, Padre, vasijas vacías, Señor, que si no fuera porque tu Espíritu Santo habita en nosotros, no seríamos nada más que barro, Señor. Te agradecemos, Padre, por ese honor y nos inclinamos ante tu presencia. Te pedimos perdón por cualquier pecado y cualquier injuria que hayamos podido cometer contra ti, Señor, y te pedimos que no la tengas en cuenta, Padre. Con un corazón contrito y humillado te pido, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, que respondas cada petición conforme a tu voluntad y que se cumpla siempre tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que todas las cosas que pasen, Padre, sean conforme a lo que tú hayas designado, Señor. Gloria a ti, mi Señor. A ti sea el poder, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿dudas de Dios? No se Espero puede. que sea no. No se puede dudar de Dios. Se le Amén. debe creer a Dios porque Él está en control de cada situación. Gloria a Dios y buenas noches, nuestros queridos hermanos.